La civilización sumeria, considerada una de las más antiguas del mundo, ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué misterios se esconden tras su fascinante cultura? A lo largo de los siglos, los sumerios han sido objeto de estudio y asombro. Desde su innovadora escritura hasta sus complejas creencias religiosas, cada aspecto de su vida está lleno de enigmas que nos invitan a indagar más. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada surgiera en un tiempo tan corto? Esta pregunta ha intrigado a arqueólogos e historiadores por generaciones. Los sumerios, con su impresionante legado, nos plantean preguntas que van más allá de los hechos conocidos. ¿De dónde vinieron realmente? ¿Qué conocimientos tenían sobre la astronomía, la arquitectura y la medicina que aún hoy nos sorprenden? Su capacidad para crear ciudades, sistemas de escritura y leyes complejas en un periodo tan temprano de la historia sugiere que poseían un entendimiento del mundo que aún no logramos comprender del todo. Además, sus mitos y leyendas, como las de los dioses y héroes, revelan un mundo lleno de simbolismo y significado. ¿Qué sabiduría escondían en sus relatos? La figura de los Anunnaki, por ejemplo, ha dado pie a innumerables teorías sobre su origen y su relación con la humanidad. ¿Eran simples dioses o tenían un papel más complejo en la historia de nuestro planeta? Es fascinante cómo, a pesar de los siglos transcurridos, muchas de las preguntas que nos hacemos sobre los sumerios siguen sin respuesta. Sus textos, aunque parcialmente descifrados, aún guardan secretos que nos desafían a explorar. ¿Qué significan realmente esos símbolos cuneiformes que aún no entendemos por completo? Y en cuanto a su arquitectura, las majestuosas estructuras de los zigurats plantean más interrogantes. ¿Cómo lograron los sumerios construir edificaciones tan complejas con la tecnología de su época? Estas preguntas son solo la punta del iceberg de los misterios que rodean a esta civilización y que continúan fascinando a investigadores y curiosos por igual. Mientras nos adentramos en el mundo sumerio, invitamos a los espectadores a abrir la mente y dejarse llevar por la curiosidad. ¿Qué otros secretos se revelarán en el camino? La historia de los sumerios es un viaje que nos anima a seguir indagando, a seguir explorando esos misterios que han perdurado a lo largo del tiempo. Así que, acompáñanos en esta travesía y descubre junto a nosotros las maravillas y enigmas de una civilización que, aunque lejana, sigue siendo relevante en nuestro presente. La aventura apenas comienza. Los orígenes de los sumerios son un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. ¿De dónde vinieron realmente? Esta civilización, que floreció en la antigua Mesopotamia, es conocida por ser una de las más avanzadas de su tiempo, pero su llegada a la historia es tan misteriosa como sus logros. ¿Cómo pudieron surgir de la nada y construir ciudades, sistemas de riego y una escritura compleja en un periodo tan corto? La respuesta a estas preguntas se escapa entre los pliegues del tiempo. Algunos estudios sugieren que los sumerios podrían haber llegado de regiones cercanas, pero las evidencias son escasas. ¿Podrían ser descendientes de grupos nómadas que se asentaron en la fértil Mesopotamia? Sin embargo, esta teoría no explica el salto monumental en su desarrollo cultural y tecnológico. La rapidez con la que establecieron una sociedad organizada plantea una inquietante pregunta. ¿Había un conocimiento oculto o una influencia externa que les permitió avanzar tan rápidamente? La religión sumeria también juega un papel fundamental. Los sumerios adoraban a múltiples dioses, a quienes atribuían el control de la naturaleza y la vida misma. ¿Podría ser que estos dioses fueran, de alguna manera, inspiraciones para su progreso? La relación entre religión y avances tecnológicos no es nueva, pero en el caso de los sumerios, parece haber un vínculo más profundo. La construcción de templos y zigurats dedicados a sus deidades sugiere que la espiritualidad y la ciencia estaban entrelazadas de maneras que aún no comprendemos. Además, la escritura cuneiforme, uno de sus mayores legados, también plantea preguntas intrigantes sobre su origen. ¿Cómo un grupo humano, en un periodo tan temprano, desarrolló un sistema de escritura tan sofisticado? Los sumerios no solo crearon un medio para registrar transacciones comerciales, sino que también dejaron relatos, poesía y leyes. Pero, ¿de dónde vino la inspiración para este avance? ¿Fue un descubrimiento gradual o una revelación súbita? El comercio con otras culturas podría haber jugado un papel crucial.
Las rutas comerciales conectaban a los sumerios con civilizaciones vecinas, lo que les permitió intercambiar ideas y conocimientos. Pero, ¿qué tan influyente fue realmente este comercio en su desarrollo? La posibilidad de que hayan recibido influencias de culturas más antiguas o avanzadas plantea un nuevo conjunto de interrogantes. ¿Acaso aprendieron de otros, o fueron ellos quienes enseñaron a los demás? El arte sumerio es otro aspecto fascinante. Las esculturas y relieves muestran un nivel de habilidad y creatividad que resulta asombroso. ¿Qué motivó a los sumerios a crear obras tan complejas y bellas? El arte no se limita a la estética, también puede ser un vehículo de ideas y creencias. ¿Qué mensajes ocultos podrían haber querido transmitir a través de su arte? Las estructuras arquitectónicas, como los zigurats, también despiertan admiración y desconcierto. Estas imponentes construcciones son testigos de su conocimiento arquitectónico, pero ¿cómo lograron tal precisión y grandeza sin las herramientas modernas? La ingeniería sumeria desafía nuestra comprensión de lo que era posible en esa época. ¿Qué secretos se esconden en las piedras de estos antiguos templos? El legado sumerio en matemáticas y astronomía es igualmente notable. Su sistema numérico de base 60, que todavía influye en nuestra medición del tiempo, plantea una inquietante cuestión. ¿Por qué eligieron esta base en particular? ¿Qué descubrimientos astronómicos realizaron que les permitieron calcular con tal precisión los movimientos celestes? La precisión de sus observaciones sigue siendo un misterio. En el ámbito de la medicina, los textos sumerios revelan prácticas que sorprenden a los científicos modernos. ¿Cómo era posible que conocieran tratamientos quirúrgicos y herbolarios tan avanzados para su época? La medicina sumeria muestra un dominio sorprendente de la anatomía y la farmacología. ¿Qué conocimientos perdidos podrían haber tenido que se han desvanecido con el tiempo? Las historias mitológicas sumerias también son un campo fértil para la especulación. La figura de Ziusudra, el rey que sobrevivió a un gran diluvio, se asemeja a otras narraciones de inundaciones que encontramos en diversas culturas. ¿Es una mera coincidencia o hay un hilo común que conecta estas historias? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos lleva a los límites de lo conocido. Por último, el templo de Eridu, considerado el más antiguo del mundo, nos invita a reflexionar sobre su significado. ¿Qué función espiritual y científica cumplía realmente? La arqueología ha desenterrado muchas capas de historia, pero aún nos quedan preguntas. ¿Por qué los sumerios eligieron este lugar como su centro espiritual? ¿Qué sabiduría atesoraban que perduró a través de los siglos? Así, la historia de los sumerios es un laberinto de misterios y enigmas. Cada respuesta puede abrir la puerta a nuevas preguntas, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a desvelar el fascinante legado de esta antigua civilización. Al final, nos queda la invitación a seguir explorando, a seguir indagando en lo que aún no comprendemos, porque el pasado siempre parece tener más secretos por revelar. La escritura cuneiforme. Un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Cómo es posible que una de las primeras formas de escritura se desarrollara en una civilización tan antigua como la Sumeria? Esta escritura, que data de alrededor del 3500 a.C., se caracterizaba por marcas en forma de cuña, realizadas en tabletas de arcilla. Pero, a pesar de su antigüedad, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué significan realmente esos signos? A pesar de los avances en la traducción, todavía quedan miles de inscripciones que no se comprenden por completo. Los sumerios usaban un sistema logográfico, donde cada símbolo podía representar una palabra o una idea. Sin embargo, esto no resuelve las dudas sobre la pronunciación y el contexto de muchas de sus palabras. Es posible que algunas de ellas se hayan perdido en el tiempo, dejando un vacío en nuestra comprensión del lenguaje sumerio. La escritura cuneiforme no solo era un medio de comunicación, sino también una herramienta para registrar la historia, la economía y la vida cotidiana. A través de ella conocemos relatos épicos, transacciones comerciales y hasta leyes. Sin embargo, ¿cómo lograron los sumerios un sistema tan sofisticado en una época en la que la mayoría de las civilizaciones aún dependían de la oralidad? La rapidez con la que esta escritura se difundió plantea la posibilidad de que existieran influencias de otras culturas o incluso un conocimiento previo que no ha llegado hasta nosotros.
La mayoría de las tabletas que han sobrevivido son de carácter administrativo, lo que sugiere que la escritura fue utilizada principalmente para llevar cuentas y registrar transacciones. Pero, ¿qué hay de los textos literarios? Los sumerios también escribieron poesía, cuentos y mitos que han perdurado a lo largo de los milenios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podían alternar entre la burocracia y la creatividad literaria con tal maestría? Un aspecto intrigante de la escritura cuneiforme es la forma en que evoluciona a lo largo del tiempo. Comenzó siendo pictográfica y con el tiempo se transformó en un sistema más abstracto. ¿Qué motivó esta evolución? Algunos sugieren que el aumento de la complejidad en la sociedad sumeria requería un lenguaje más eficiente y adaptable. Pero, ¿cómo determinaron los sumerios qué cambios eran necesarios para mejorar su escritura? Además, hay que considerar que la escritura cuneiforme no fue exclusiva de los sumerios. Otras culturas de la región, como los acadios y los babilonios, adoptaron y adaptaron este sistema. ¿Qué llevó a estas civilizaciones a elegir este método en lugar de crear uno propio? Este fenómeno de adopción cultural plantea preguntas sobre la interacción entre los pueblos de la antigua Mesopotamia. Algunos investigadores han considerado la posibilidad de que la escritura cuneiforme tenga un origen divino. En la mitología sumeria, se decía que los dioses otorgaron el conocimiento de la escritura a los humanos. Esto plantea un dilema. ¿Podría ser que la escritura cuneiforme no solo fuera un avance tecnológico, sino también un regalo celestial? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la historia humana y su relación con lo divino? La escritura cuneiforme también ha revelado información sorprendente sobre la medicina sumeria. Existen tabletas que describen tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y el uso de hierbas. ¿Cómo era posible que una civilización tan antigua tuviera conocimientos médicos tan avanzados? La relación entre la escritura y la ciencia en Sumeria es otro de los misterios que nos invitan a investigar más a fondo. Un aspecto fascinante de la cuneiforme es su uso en la astronomía. Los sumerios registraron observaciones celestes que, hoy en día, resultan ser increíblemente precisas. ¿Cómo lograron estos antiguos astrónomos medir el tiempo y los movimientos de los astros con tal exactitud sin los instrumentos modernos? Este conocimiento astronómico plantea preguntas sobre las capacidades intelectuales de los sumerios y su comprensión del universo. Algunas tabletas cuneiformes contienen instrucciones sobre rituales y ceremonias religiosas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se entrelazaban la religión y la escritura en la vida cotidiana de los sumerios? La escritura no solo era un medio para registrar información, sino también una forma de conectar a los humanos con lo divino. ¿Cuántos secretos de su espiritualidad se ocultan entre las líneas de esos signos enigmáticos? A medida que nos adentramos en el estudio de la escritura cuneiforme, es imposible ignorar el impacto que tuvo en la historia. Este sistema de escritura sentó las bases para el desarrollo de la escritura en otras culturas, convirtiéndose en un puente entre el pasado y el presente. ¿Cuánto de nuestra propia manera de comunicarnos se debe a los logros de los sumerios? En el transcurso de los siglos, la escritura cuneiforme fue perdiendo relevancia y, eventualmente, cayó en desuso. Sin embargo, la curiosidad humana por desentrañar sus secretos perdura. ¿Qué revelarán las futuras investigaciones sobre la cuneiforme? A medida que se descubren nuevas tabletas y se perfeccionan las técnicas de traducción, podríamos estar a un paso de responder preguntas que han intrigado a la humanidad durante milenios. La escritura cuneiforme es, sin duda, uno de los legados más grandes de la civilización sumeria. Su complejidad y su evolución reflejan no solo la capacidad de los sumerios para innovar, sino también su deseo de dejar una huella en la historia. ¿Qué otros misterios nos esperan en este fascinante viaje por el mundo sumerio? Al explorar la escritura cuneiforme, nos adentramos en un laberinto de preguntas y posibilidades que desafían nuestra comprensión del pasado. Con cada nuevo hallazgo, nos acercamos un poco más a desvelar los secretos de una de las civilizaciones más enigmáticas de la humanidad. Los Anunnaki son un enigma que ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y entusiastas de la mitología por igual. ¿Quiénes eran realmente estos seres que los sumerios adoraban en la antigua Mesopotamia? Estos dioses eran considerados como entidades poderosas que gobernaban tanto el cielo como la tierra. Pero,
¿Qué significa esto en el contexto de su civilización? ¿Eran simplemente deidades de la religión o algo más? Los sumerios creían que los Anunnaki descendieron del cielo, y su nombre mismo evoca imágenes de seres celestiales. Pero, ¿por qué creían que estos dioses vinieron de arriba? La mitología sumeria cuenta que los Anunnaki llegaron a la Tierra con un propósito, que varía según las leyendas. Algunos relatos sugieren que venían a crear y guiar a la humanidad. Pero, ¿cómo determinar qué hay de verdad en estas historias y qué es solo mito? Las escrituras sumerias mencionan a los Anunnaki en varios textos, pero muchos de estos documentos están fragmentados o son difíciles de interpretar. ¿Qué significan realmente las inscripciones que se han encontrado? Algunos investigadores creen que los Anunnaki podrían representar fuerzas de la naturaleza o conceptos abstractos, mientras que otros defienden la idea de que eran figuras históricas que influyeron en el desarrollo de la humanidad. ¿Podrían ser estas deidades una representación de líderes o figuras prominentes de la época? La fascinación con los Anunnaki ha llevado a teorías que van desde lo plausible a lo extraordinario. Una de las teorías más intrigantes sostiene que estos seres eran, de hecho, extraterrestres que vinieron a la Tierra en naves espaciales. Pero, ¿qué evidencia hay para respaldar estas afirmaciones? Los textos antiguos mencionan naves resplandecientes que descendían del cielo, pero ¿podrían ser estas descripciones interpretadas de manera más simbólica? Es un debate que continúa atrayendo a muchos investigadores. La relación entre los Anunnaki y la humanidad también plantea preguntas sobre la creación y el destino. Algunos creen que, al crear a los humanos, los Anunnaki estaban buscando un sirviente que les ayudara en su labor en la Tierra. ¿Fueron los humanos creados a imagen y semejanza de estos dioses o simplemente como herramientas para su uso? La idea de que los humanos fueron diseñados para servir a seres superiores es un concepto que ha perdurado en muchas culturas a lo largo de la historia. Las representaciones artísticas de los Anunnaki son igualmente intrigantes. En las esculturas y relieves sumerios, a menudo se les muestra en compañía de humanos, lo que sugiere una relación más cercana. ¿Podrían estas imágenes ser una forma de documentar interacciones reales? Muchos creen que estas representaciones de los dioses y su relación con los humanos podrían contener verdades ocultas sobre el papel de los Anunnaki en la civilización sumeria. Además, el hecho de que el término Anunnaki se haya mantenido a lo largo de los siglos en diversas culturas sugiere que su influencia fue profunda. ¿Por qué otras civilizaciones posteriores, como los babilonios, adoptaron y adaptaron estas creencias? Tal vez los Anunnaki representaban una conexión entre lo divino y lo humano que resonó en muchas culturas, trascendiendo el tiempo y el espacio. En los últimos años, el interés por los Anunnaki ha crecido, impulsado por teorías de conspiración y literatura de ciencia ficción. Sin embargo, es importante distinguir entre la ficción y la realidad. ¿Estamos ante un fenómeno cultural que refleja la búsqueda de respuestas sobre nuestra existencia o una leyenda que ha sido distorsionada con el tiempo? La respuesta podría ser más compleja de lo que parece. Los textos antiguos sumerios son una ventana al pasado, y los Anunnaki son solo una parte del rompecabezas. A medida que los investigadores continúan desenterrando más artefactos y textos, cada nueva pieza podría aportar más luz sobre quiénes eran estos seres. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos es realmente cierto? La historia de los Anunnaki es un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir. El misterio de los Anunnaki también se entrelaza con el estudio de otras culturas antiguas que han tenido sus propios dioses y mitologías. ¿Son estas historias simplemente reflejos de la imaginación humana o representan experiencias compartidas de lo sobrenatural? La similitud entre las historias de los Anunnaki y otras deidades de diferentes culturas podría sugerir que hay un hilo conductor que une a la humanidad en su búsqueda de lo divino. A medida que nos adentramos en el mundo de los Anunnaki, es esencial mantener una mente abierta. ¿Podrían ser estas antiguas creencias un eco de verdades olvidadas que todavía nos afectan hoy en día? La búsqueda de respuestas sobre los Anunnaki nos invita a cuestionar no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. En conclusión, los Anunnaki siguen siendo un enigma que despierta tanto la curiosidad como la controversia. Desde su posible origen hasta su influencia en la humanidad, las preguntas que giran en torno a ellos son profundas y provocativas.
¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su historia? La exploración de estos misterios es un viaje que apenas comienza y tal vez nos ayude a entender mejor no solo a los sumerios, sino a nosotros mismos. El diluvio universal es uno de los relatos más conocidos en diferentes culturas alrededor del mundo, pero ¿sabías que los sumerios también tenían su propia versión de esta historia? En sus antiguos textos, encontramos la narración de un gran diluvio que, sorprendentemente, precede al relato bíblico. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que civilizaciones tan distantes en el tiempo y el espacio compartan un mito tan similar? La historia sumeria del diluvio se centra en la figura de Ziusudra, un rey que, según los sumerios, recibió un mensaje divino que le advertía sobre la inminente catástrofe. La instrucción era clara: construir una gran embarcación para salvarse a sí mismo, a su familia y a un par de cada especie de animales. Esto no solo nos lleva a preguntarnos sobre la veracidad de la historia, sino también sobre su significado. ¿Es solo un mito o hay una base histórica detrás de este relato? Algunos investigadores sugieren que el diluvio universal podría haberse inspirado en eventos cataclísmicos reales, como inundaciones masivas que ocurrieron en la región de Mesopotamia, donde se asentaba la civilización sumeria. Pero, ¿cómo lograron los sumerios conservar y transmitir esta historia a lo largo de generaciones? La respuesta podría estar en su avanzada escritura cuneiforme, que les permitió registrar su conocimiento y mitos de manera precisa. Los textos sumerios no solo se limitan a narrar el diluvio, también hacen referencia a la creación del mundo y a la relación entre los dioses y la humanidad. Estas historias reflejan una comprensión profunda de la naturaleza y el entorno que los rodeaba. ¿Qué nos dice esto sobre la mentalidad sumeria? Podría ser que, al contar la historia del diluvio, estaban tratando de transmitir una lección sobre la humildad y la necesidad de coexistir con la naturaleza. Además, la historia de Ziusudra no es la única versión del diluvio que conocemos. Otros relatos, como el de Noé en la Biblia o el de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, muestran similitudes sorprendentes con la narrativa sumeria. ¿Es posible que estas historias se hayan influenciado mutuamente a lo largo de la historia? La idea de un gran diluvio como un evento de purificación y renovación parece ser un tema recurrente en la narrativa humana. Pero, ¿qué hay de las implicaciones científicas de estas narraciones? La posibilidad de que un diluvio masivo realmente haya ocurrido ha llevado a muchos arqueólogos e historiadores a investigar el área en busca de evidencia. ¿Encontrarán alguna prueba que respalde estas antiguas creencias? Hasta el momento, la búsqueda ha sido complicada, pero algunos estudios han sugerido que, efectivamente, hubo inundaciones devastadoras en el pasado. Un aspecto intrigante de la historia del diluvio es el papel que juegan los dioses sumerios en ella. En el relato, son ellos quienes deciden castigar a la humanidad a través de este cataclismo. Esto plantea otra pregunta. ¿Qué relación tenían los sumerios con sus deidades? Era una relación compleja, llena de respeto y temor, en la que los dioses eran vistos como entidades que podían influir en la vida diaria de las personas. La existencia de relatos de diluvios en diversas culturas también sugiere que hay un elemento universal en la experiencia humana. Las inundaciones pueden haber sido un fenómeno común en la historia de la humanidad, y las historias que surgieron de estas experiencias compartidas reflejan cómo diferentes sociedades interpretan y dan sentido a los desastres naturales. Reflexionando sobre el impacto de estas historias, es fascinante considerar cómo el relato del diluvio ha perdurado a lo largo de los siglos. A través de su narración, los sumerios no solo compartieron un mito, sino que también dejaron un legado que ha influido en la literatura, el arte y la religión de generaciones posteriores. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de la narración en la cultura humana? Los mitos del diluvio no solo eran una forma de explicar fenómenos naturales, también servían como herramientas educativas. A través de estas historias, los sumerios enseñaron lecciones sobre la moralidad y la responsabilidad, recordando a las generaciones futuras la importancia de vivir en armonía con el mundo que les rodeaba. Al final, el relato del diluvio universal no es solo un cuento antiguo, es una ventana a la comprensión de la civilización sumeria y su lugar en la historia humana. La búsqueda de respuestas sobre estos misterios continúa.
y cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca un poco más a desentrañar los secretos que han permanecido ocultos durante milenios. ¿Qué más nos revelarán los sumerios sobre nuestra propia historia? La exploración está lejos de terminar, y cada nuevo descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de esta fascinante civilización. En el corazón de la antigua Sumeria se erguía un monumento que ha dejado perplejos a arqueólogos y científicos durante miles de años: el cilindro de Gudea. Este artefacto, más que un simple objeto decorativo, es una ventana a la extraordinaria capacidad de los sumerios para la arquitectura y la ingeniería. Pero, ¿qué es exactamente el cilindro de Gudea? Y lo que es más intrigante, ¿cómo lograron los sumerios alcanzar un nivel de precisión matemática que aún nos maravilla hoy en día? El cilindro de Gudea, que data de aproximadamente 2500 años antes de nuestra era, es un testimonio de la grandeza del gobernante Gudea de Lagash. En su superficie se encuentran grabados que detallan instrucciones arquitectónicas para la construcción de un templo dedicado a la deidad Nana. Pero, ¿por qué eran tan importantes estas instrucciones? La respuesta puede estar en la devoción de los sumerios hacia sus dioses, quienes consideraban que la arquitectura no solo era una cuestión de funcionalidad, sino también de espiritualidad. Al leer las inscripciones, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo pudieron los sumerios lograr tal nivel de detalle y precisión sin la tecnología moderna que tenemos hoy? La respuesta parece tan elusiva como la historia misma de la civilización sumeria. Los cálculos necesarios para erigir estructuras monumentales y la exactitud en la representación de las proporciones son asombrosos. ¿Acaso poseían conocimientos avanzados de matemáticas que han desaparecido con el tiempo? Los antiguos sumerios emplearon un sistema de numeración en base 60, un concepto que aún hoy en día influye en cómo medimos el tiempo y los ángulos. Pero, ¿por qué eligieron esa base en particular? ¿Qué les llevó a desarrollar un sistema tan sofisticado cuando muchas otras culturas utilizaban números más simples? Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de que existiera un conocimiento más profundo, quizás perdido en las arenas del tiempo. En el cilindro de Gudea, cada línea, cada curva parece contar una historia. Pero, ¿qué significan realmente esos símbolos? ¿Son solo instrucciones o hay un significado más profundo que se nos escapa? Algunos investigadores sugieren que estos textos podrían contener secretos sobre el universo y la creación, reflejando la relación entre lo divino y lo humano. ¿Podría ser que los sumerios estuvieran tratando de comunicarse con los dioses a través de su arte? La construcción del templo descrito en el cilindro también plantea preguntas sobre los recursos que tenían a su disposición. ¿Cómo lograron reunir los materiales necesarios para tales obras en una época en la que la logística era un desafío monumental? Los sumerios demostraron una organización social y un nivel de cooperación que parecen casi incomprensibles para nosotros hoy en día. ¿Qué tipo de sistema político permitía tal colaboración? Además, la calidad de la piedra utilizada en el cilindro es excepcional. Se ha especulado que podría haber sido importada de lugares lejanos, lo que sugiere una red comercial avanzada. ¿Era posible que los sumerios tuvieran conexiones con otras civilizaciones que aún no hemos descubierto? Esta idea abre un abanico de posibilidades sobre la historia del comercio y la comunicación en la antigüedad. A medida que nos adentramos más en el tema, es difícil no preguntarnos qué legado nos dejó realmente el cilindro de Gudea. Aunque es un objeto físico, representa mucho más que eso. Encierra el ingenio humano, la búsqueda de la perfección y el deseo de trascender lo mundano. Es posible que el cilindro sea una metáfora de lo que los sumerios deseaban alcanzar en su relación con lo divino. El cilindro de Gudea también invita a reflexionar sobre la memoria cultural. ¿Cómo preservaron los sumerios su historia y conocimientos para las generaciones futuras? Con el tiempo, muchas civilizaciones han dejado huellas en la historia, pero pocos han logrado hacerlo de manera tan tangible como los sumerios. Esta capacidad de recordar y transmitir conocimiento es lo que ha permitido que su legado perdure. La fascinación por el cilindro de Gudea no se detiene en su significado histórico. También plantea preguntas sobre la naturaleza misma del conocimiento. ¿Es posible que lo que consideramos avanzado hoy en día no sea más que un eco de lo que alguna vez supieron aquellos antiguos habitantes de Mesopotamia? Esta idea nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias sobre el progreso y la evolución de la civilización.
Finalmente, al contemplar el cilindro de Gudea, es importante recordar que no solo estamos observando un objeto antiguo, estamos mirando a través de un portal al pasado, a una civilización que, aunque distante en el tiempo, sigue resonando en nuestras vidas modernas. ¿Qué más misterios aguardan en las páginas de la historia sumeria, esperando ser descubiertos por aquellos valientes lo suficientemente curiosos como para explorar? La búsqueda de respuestas puede ser tan intrigante como los propios misterios que nos presentan. La historia de los sumerios está lejos de haber terminado, apenas estamos comenzando a desentrañarla. ¿Qué misterios encierran los zigurats, esas majestuosas estructuras escalonadas que se alzan en el antiguo paisaje sumerio? Desde su impresionante diseño hasta su asombroso propósito, estos monumentos han fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. Pero, ¿cómo lograron los sumerios construir tales colosos con la tecnología de su época? Los zigurats no solo eran templos, eran el corazón de la vida sumeria. Cada uno de ellos estaba dedicado a una deidad, y su construcción representaba un esfuerzo colectivo significativo. Pero, ¿qué conocimientos y técnicas poseían los sumerios para erigir estos gigantes de adobe y ladrillo cocido? La precisión de su arquitectura es desconcertante. ¿Cómo es posible que lograran que estas estructuras se mantuvieran en pie durante miles de años? Hablemos del diseño. Los zigurats eran construidos en varios niveles, cada uno más pequeño que el anterior, formando una pirámide escalonada. Este tipo de construcción no solo tenía un propósito estético, sino que también simbolizaba la conexión entre la tierra y el cielo. ¿Acaso los sumerios tenían una comprensión del simbolismo que todavía no hemos logrado descifrar? Una de las preguntas más intrigantes es, ¿cómo lograban la alineación astronómica de estas construcciones? Algunos investigadores creen que los sumerios poseían conocimientos avanzados de astronomía. ¿Tenían herramientas que les permitieran observar el cielo de una manera que aún no comprendemos? La precisión con la que se orientaban estas estructuras hacia el sol y las estrellas plantea más preguntas que respuestas. Además, el acceso a los zigurats era un ritual en sí mismo. Cada nivel tenía su propia función, y solo los sacerdotes y la élite podían ascender hasta la cima. Pero, ¿qué secretos se guardaban en esos niveles superiores? A menudo se cree que eran lugares de comunicación con los dioses, pero ¿cuál era la verdadera naturaleza de esas interacciones? Las técnicas de construcción también son un enigma. Aunque se han encontrado herramientas rudimentarias, no hay evidencia clara de que usaran grúas o andamiajes complejos. Entonces, ¿cómo pudieron mover y colocar enormes bloques de piedra y ladrillo? ¿Era una cuestión de ingenio colectivo y técnicas desconocidas? Los zigurats estaban revestidos de azulejos brillantes y decoraciones elaboradas, que no solo embellecían la estructura, sino que también contaban historias de dioses y héroes sumerios. Pero, ¿qué significan realmente esos relieves y símbolos? ¿Nos están dando pistas sobre la vida cotidiana y las creencias de los sumerios? A medida que los arqueólogos han excavado más zigurats, se han encontrado objetos rituales y ofrendas que sugieren que estos lugares eran el centro de una intensa vida espiritual. Pero, ¿por qué dedicaban tanto esfuerzo a estos rituales? ¿Qué buscaban en su conexión con lo divino? Los zigurats también son un recordatorio de la organización social de los sumerios. La construcción de estas estructuras requería una inmensa coordinación y recursos. ¿Cómo lograron unir a comunidades enteras en torno a un solo proyecto? ¿Era la devoción a sus dioses lo que los movía, o había intereses políticos y económicos en juego? Es interesante notar que, a pesar de su importancia, muchos zigurats han desaparecido o se han deteriorado con el tiempo. ¿Qué historias se han perdido con ellos? Las ruinas que quedan son solo un eco de lo que una vez fueron. ¿Podría haber más zigurats ocultos, esperando ser descubiertos y revelando más secretos de esta civilización fascinante? Los sumerios también tenían una concepción del tiempo y el espacio que se refleja en sus construcciones. ¿Cómo influyó su cosmología en el diseño de los zigurats? La relación entre la tierra y el cielo no solo era simbólica, era una forma de entender su lugar en el universo. ¿Sabían los sumerios algo sobre el cosmos que ha sido olvidado por la humanidad moderna? La decadencia de estas estructuras también plantea preguntas sobre el destino de la civilización sumeria. La caída de los zigurats coincide con el declive de la cultura sumeria.
¿Qué factores llevaron a su desaparición? ¿Fue solo la invasión de otras culturas? ¿O hubo un cambio en la percepción de lo divino que llevó a la gente a abandonar estos monumentos? En la actualidad, los zigurats siguen siendo objeto de estudio y admiración. La fascinación por estas estructuras no ha disminuido con el tiempo. ¿Podría ser que aún haya secretos esperando ser revelados en sus ruinas? A medida que la tecnología avanza, también lo hace nuestra capacidad para desentrañar los misterios del pasado. La tecnología moderna ha permitido a los investigadores explorar los zigurats de maneras que antes eran inimaginables. Con el uso de escáneres y modelos tridimensionales, se están descubriendo detalles ocultos en su construcción. ¿Qué más nos dirán estas nuevas tecnologías sobre la civilización sumeria y su legado? Cada zigurat es un testimonio del ingenio humano y del deseo de alcanzar lo divino. Mientras seguimos explorando estos misterios, nos encontramos ante una pregunta fundamental. ¿Qué nos enseñan los zigurats sobre nosotros mismos y nuestro lugar en la historia? La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la grandeza de los sumerios y su impactante legado en la humanidad. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, dejaron un legado que aún nos fascina. Entre sus conocimientos y creencias, destaca un aspecto que ha cautivado la imaginación de muchos: su profundo entendimiento del cosmos y los cuerpos celestes. Pero, ¿cómo es posible que una cultura de hace miles de años tuviera información sobre astros invisibles a simple vista? La respuesta a esta pregunta abre la puerta a un mundo lleno de enigmas. Los sumerios no solo miraban al cielo, sino que lo estudiaban con una precisión sorprendente. Sabían de la existencia de planetas y estrellas que no se pueden ver sin ayuda. ¿Qué herramientas o técnicas utilizaron para descubrir estos secretos? En su vasto conocimiento astronómico, mencionan cuerpos como Neptuno y Plutón, que fueron oficialmente identificados solo en siglos recientes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿tenían los sumerios una forma de observación más avanzada de lo que suponemos? Algunos expertos sugieren que el conocimiento sumerio podría tener raíces en tradiciones orales o en antiguos registros perdidos. Sin embargo, no hay evidencia concreta que explique cómo lograron esa comprensión del universo. Podría ser que tenían una conexión especial con el cosmos. Los mitos sumerios a menudo hablan de dioses que bajaron del cielo, lo que hace que nos preguntamos si esta conexión se basa en experiencias reales o en simbolismos profundos. Las tablillas sumerias contienen información astronómica que nos deja boquiabiertos. Por ejemplo, sus registros de eclipses son tan precisos que los astrónomos actuales se sorprenden al ver que fueron capaces de predecir eventos celestes con tanta antelación. ¿Qué tipo de conocimiento tenían sobre la rotación de la Tierra y el movimiento de los astros? La precisión en sus observaciones plantea interrogantes sobre el alcance de su entendimiento. Los sumerios también desarrollaron un sistema numérico que les permitió realizar cálculos complejos relacionados con la astronomía. Este sistema, que se basa en el número 60, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué eligieron esta base? Las matemáticas sumerias no solo eran fundamentales para la contabilidad y la agricultura, sino también para la observación astronómica. Este enfoque matemático nos sugiere que existía una relación intrínseca entre sus creencias y el cosmos. A medida que profundizamos en su mitología, encontramos relatos que parecen reflejar un conocimiento que va más allá de lo cotidiano. Historias de dioses que viajaban en naves resplandecientes sugieren una interpretación diferente de sus experiencias celestiales. ¿Eran estas deidades simples figuras mitológicas o podrían ser representaciones simbólicas de fenómenos astronómicos? La línea entre la realidad y la ficción en la antigüedad a menudo es difusa. Los sumerios no solo observaban el cielo, sino que también crearon calendarios que regían su vida diaria. Estos calendarios estaban basados en ciclos lunares y solares, lo que les permitió planificar siembras y cosechas. ¿Cómo es que una civilización tan antigua pudo organizarse de tal manera, sincronizando sus actividades con los movimientos celestiales? Este nivel de planificación evidencia una sofisticación que desafía nuestras percepciones sobre su tecnología. El conocimiento astronómico sumerio influyó en muchas culturas posteriores, desde los babilonios hasta los griegos. Las ideas y conceptos que ellos desarrollaron sentaron las bases para la astronomía moderna.
¿Qué legado dejaron los sumerios que aún resuena en nuestra comprensión actual del universo? La conexión entre sus creencias y la ciencia actual sigue siendo un tema de debate entre historiadores y científicos. Los restos arqueológicos, como las tablillas de arcilla, nos ofrecen destellos de su sabiduría. Sin embargo, muchas inscripciones permanecen sin descifrar, lo que deja un vacío en nuestra comprensión. ¿Qué misterios se esconden en esos textos que aún no hemos logrado entender? Esas preguntas nos empujan a seguir investigando y buscando respuestas, no solo sobre los sumerios, sino sobre nuestro propio lugar en el universo. La astronomía sumeria también se entrelaza con sus prácticas religiosas. Los cielos no solo eran un objeto de estudio, sino que estaban imbuidos de significado espiritual. ¿Podría ser que la forma en que interpretaron el cosmos influyó en sus creencias religiosas y rituales? La manera en que veían las estrellas y los planetas puede haber moldeado su visión del mundo y su relación con lo divino. La fascinación por el cosmos no se limitaba solo a su estudio. En su arte y literatura, los sumerios reflejaban su admiración por los cielos. Las representaciones de constelaciones y dioses astrales eran comunes en su iconografía. ¿Qué papel jugaron estas representaciones en su cultura y en su vida cotidiana? La conexión entre el arte y la ciencia en su civilización muestra cómo integraron su comprensión del universo en todos los aspectos de su existencia. Mientras seguimos desentrañando los misterios de los sumerios, nos encontramos ante un vasto océano de preguntas. Cada descubrimiento nos lleva a nuevas interrogantes, desafiando nuestra comprensión de cómo una civilización tan antigua pudo alcanzar tales alturas en conocimiento y sabiduría. ¿Qué otros secretos del cosmos habrán conocido que permanecen ocultos en el polvo del tiempo? La astronomía sumeria no solo nos invita a reflexionar sobre su cultura, sino también sobre nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que, aunque hemos avanzado enormemente en la comprensión científica, aún hay mucho por descubrir. La búsqueda de respuestas sobre los sumerios y su relación con las estrellas es un viaje que puede revelar más sobre nosotros mismos de lo que imaginamos. Así que, mientras miramos hacia el cielo estrellado, recordemos que hay una historia antigua y rica que sigue influyendo en nuestra comprensión del cosmos. Los sumerios, con su asombroso conocimiento, nos dejaron un legado que invita a la curiosidad y la exploración. Y quién sabe, tal vez, al igual que ellos, nosotros también estamos destinados a hacer descubrimientos que desafíen las fronteras del conocimiento humano. El mito de Inanna y su descenso al inframundo es una de las historias más fascinantes de la antigua Sumeria. Pero, ¿qué secretos esconde realmente este relato? Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, decide emprender un viaje hacia el inframundo, un lugar gobernado por su hermana Ereshkigal. ¿Por qué una diosa tan poderosa querría descender a un reino tan sombrío? La respuesta puede estar en la búsqueda de conocimiento y poder, un tema recurrente en muchas culturas. A lo largo de su travesía, Inanna se enfrenta a varias puertas, cada una custodiada por un guardián que exige que deje algo de su esencia en cada paso. ¿Qué significa esto? Algunos expertos sugieren que representa una transformación, un sacrificio necesario para adquirir sabiduría. A medida que avanza, la diosa se despoja de sus adornos y cualidades, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la vulnerabilidad. ¿Es posible que el verdadero conocimiento requiera humildad y renuncia? Una vez que Inanna llega al inframundo, se encuentra con Ereshkigal, quien la recibe con hostilidad. Este encuentro no solo es un conflicto entre dos diosas, sino también un símbolo de las fuerzas opuestas en el universo, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. ¿Qué lección puede extraerse de esta confrontación? Podría ser una representación de la dualidad de la existencia, donde cada fuerza tiene su lugar y su importancia. Cuando Inanna es finalmente condenada a morir, se plantea un dilema intrigante. ¿Cómo puede una diosa de la vida ser vencida por la muerte? Su descenso al inframundo nos lleva a cuestionar el propio ciclo de vida y muerte en la humanidad. ¿Acaso hay algo que aprender de esta dinámica? La historia parece sugerir que incluso los más poderosos enfrentan su propia fragilidad y mortalidad. En un giro sorprendente, Inanna es rescatada por sus seguidores, quienes logran convencer a Ereshkigal de liberarla. Este acto de salvación resalta otro aspecto fundamental del mito:
la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Cuán vital es la conexión con otros en momentos de crisis. La narrativa nos recuerda que a veces es a través de los demás que encontramos la fuerza para superar nuestras pruebas más difíciles. Además, el regreso de Inanna al mundo de los vivos trae consigo un mensaje poderoso: el renacimiento. ¿Qué simboliza este retorno? A menudo se interpreta como una representación de la fertilidad y la renovación de la naturaleza, una idea que resuena profundamente en la cultura sumeria. El ciclo de muerte y renacimiento no solo se observa en la mitología, sino también en las estaciones y en la vida misma. La historia de Inanna también está repleta de simbolismos que podrían apuntar a conocimientos más profundos. Por ejemplo, su viaje al inframundo puede ser visto como una alegoría del autoconocimiento. ¿Podría ser que enfrentarse a nuestras sombras y miedos internos sea esencial para nuestro desarrollo personal? La mitología a menudo refleja verdades universales que trascienden el tiempo y la cultura. A través de los siglos, este mito ha sido interpretado de diversas maneras, desde un simple relato de dioses hasta una profunda meditación sobre la condición humana. ¿Cómo ha influido esta narrativa en otras culturas y tradiciones? La historia de Inanna ha resonado en mitos posteriores, incluso en la tradición judeo-cristiana, donde la idea de la caída y el renacer también juega un papel central. Los académicos y mitólogos han debatido durante mucho tiempo el significado de este relato. Algunos argumentan que representa el ciclo natural de la vida, mientras que otros lo ven como una exploración de la psicología humana. ¿Qué podemos aprender de esta diversidad de interpretaciones? Tal vez, la riqueza del mito de Inanna radica precisamente en su capacidad para adaptarse y resonar con las experiencias de quienes lo escuchan. El descenso de Inanna también plantea preguntas sobre el papel de las mujeres en la sociedad sumeria. ¿Era este un reflejo del poder que las mujeres podían ejercer en su cultura? A lo largo de la historia, las mujeres han sido a menudo relegadas a papeles secundarios, pero Inanna se presenta como una figura fuerte y compleja que desafía estas nociones. La historia invita a reflexionar sobre el empoderamiento femenino y su relevancia en la actualidad. La narrativa de Inanna no solo es un cuento de dioses, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones. La búsqueda de poder, conocimiento y conexión es una experiencia universal. ¿Cómo se manifiesta esta búsqueda en nuestras vidas hoy en día? La historia nos anima a explorar nuestras propias motivaciones y a enfrentar nuestros propios inframundos. Finalmente, el mito de Inanna y su descenso al inframundo es un recordatorio de que el conocimiento y la transformación a menudo requieren un sacrificio. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras sombras para alcanzar la luz? La historia de Inanna continúa inspirando a muchos a buscar respuestas en sus propias vidas, y su legado perdura como un testimonio de la rica y compleja cultura sumeria. A medida que exploramos estos misterios, encontramos no solo la historia de una civilización antigua, sino también una guía para nuestra propia existencia. Los sellos cilíndricos sumerios son una de las maravillas más intrigantes de la civilización antigua. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían ocultar estas pequeñas piezas de piedra? Estos objetos, que eran utilizados para dejar impresiones en la arcilla, cuentan historias que van más allá de su apariencia. Cada uno es como un pequeño libro, lleno de imágenes y símbolos que nos hablan de la vida, la religión y la cultura de los sumerios. Pero, ¿realmente sabemos qué significan todas esas escenas? Un aspecto fascinante de los sellos cilíndricos es la complejidad de sus grabados. Algunos muestran ceremonias religiosas, otros escenas cotidianas y, en ocasiones, figuras que parecen de otro mundo. ¿Por qué los sumerios eligieron representar estas imágenes específicas? ¿Qué significaban para ellos? A menudo se encuentran figuras mitológicas que parecen tener un profundo significado, pero la interpretación de estas imágenes sigue siendo un misterio. ¿Acaso eran representaciones literales de sus creencias o reflejaban una realidad más simbólica? Además, hay sellos que presentan figuras con características extrañas, algunas de las cuales parecen desafiar nuestra comprensión de la historia. ¿Eran representaciones de dioses, humanos o seres de otro tipo? La diversidad de figuras en los sellos cilíndricos sugiere una rica mitología que aún no hemos desentrañado por completo.
¿Podrían ser estas representaciones una forma de comunicación con lo divino, o quizás un intento de entender el mundo que les rodeaba? La técnica utilizada para crear estos sellos es igualmente impresionante. Cada cilindro se tallaba con precisión, y la habilidad de los artesanos sumerios era excepcional. Sin embargo, ¿qué herramientas utilizaban para lograr tal detalle? La calidad de los grabados sugiere un nivel de destreza que no se ha replicado fácilmente en épocas posteriores. ¿Qué secretos de sus técnicas se han perdido en el tiempo? Los sellos también servían como objetos de identificación. En una sociedad donde la propiedad y el comercio eran esenciales, marcar un producto con un sello cilíndrico era una forma de autenticar su origen. Pero, ¿qué pasaba cuando un sello se perdía? La importancia de estos objetos en la vida cotidiana de los sumerios no puede subestimarse. Cada sello contaba una historia sobre su propietario, su estatus y sus interacciones con otros. Intrigantemente, hay sellos que muestran escenas que parecen adelantarse a su tiempo. Algunas de estas imágenes podrían interpretarse como representaciones de tecnología avanzada o incluso de viajes espaciales. ¿Podrían haber sido visiones de lo que estaba por venir? La imaginación de los sumerios parece haber sido vasta, y sus sellos cilíndricos son testigos de esa creatividad. Pero, ¿realmente eran solo productos de la imaginación o reflejaban un conocimiento perdido? En el ámbito de la arqueología, los sellos cilíndricos han sido fundamentales para entender la historia sumeria. Sin embargo, el verdadero significado de muchas de sus impresiones aún se escapa a nuestros investigadores. ¿Por qué algunos sellos muestran repetidamente a ciertos dioses o seres mitológicos? ¿Qué conexión tenían estos seres con la vida y la espiritualidad del pueblo sumerio? La repetición de ciertos símbolos puede ofrecer pistas sobre creencias fundamentales que todavía estamos tratando de comprender. Un elemento particularmente curioso es que algunos sellos parecen estar relacionados con rituales de fertilidad y abundancia. ¿Por qué la fertilidad era un tema recurrente en su arte? Tal vez los sumerios consideraban que su prosperidad dependía de la bendición de los dioses. Las figurillas y las escenas representadas en los sellos podrían haber sido una forma de invocar la abundancia y la protección divina. Además, los sellos cilíndricos no solo eran objetos de uso cotidiano, también eran apreciados como obras de arte. La belleza de sus grabados y la calidad de los materiales utilizados indican que su creación era un arte refinado. ¿Qué nos dice esto sobre la estética en la sociedad sumeria? La atención al detalle y la creatividad que se reflejan en estos sellos sugieren que el arte era valorado y celebrado en su cultura. Los sellos cilíndricos también han planteado preguntas sobre la interacción entre las distintas culturas de la época. A medida que los sumerios comerciaban con otras civilizaciones, ¿influenciaron sus estilos y técnicas? La diversidad de estilos en los sellos podría ser un ejemplo de la fusión cultural que ocurría a través del comercio. Esto nos lleva a preguntarnos si los sumerios eran receptivos a las ideas de otros pueblos y cómo eso impactó su propia cultura. La cantidad de sellos cilíndricos que han sido descubiertos es asombrosa, pero aún hay muchos más por encontrar. Cada nueva excavación podría revelar sellos que aporten más información sobre esta civilización. ¿Qué misterios adicionales podrían estar esperando a ser descubiertos en las arenas de Mesopotamia? La arqueología sigue siendo un campo lleno de posibilidades, y los sellos cilíndricos son solo un fragmento de lo que aún tenemos que aprender. Finalmente, los sellos cilíndricos sumerios no son solo objetos del pasado, son ventanas a la mente y el corazón de una civilización que influyó en el desarrollo de la humanidad. Nos invitan a reflexionar sobre cómo los sumerios veían el mundo y cómo su legado aún resuena hoy en día. A medida que exploramos estos misterios, nos acercamos un paso más a comprender la rica tapestría de nuestra historia compartida. Así que, ¿qué te inspira más de estos sellos? ¿Las historias que cuentan? ¿Los secretos que esconden o el arte que representan? El rey Ziusudra es una figura que ha fascinado tanto a historiadores como a arqueólogos. Pero, ¿quién era realmente este personaje? En los textos sumerios, Ziusudra es descrito como un hombre de gran sabiduría. Un rey que logró sobrevivir a un diluvio devastador que, según las leyendas, arrasó con la humanidad. ¿Podría ser Ziusudra un héroe mítico o existió realmente en la historia? La respuesta sigue siendo un misterio.
En la antigua Mesopotamia, las historias de diluvios eran comunes, pero la narrativa de Ziusudra es particularmente intrigante. Su relato presenta similitudes notables con el del famoso Noé de la Biblia. ¿Es posible que ambas historias tengan un origen común? Las antiguas tablillas sumerias cuentan que Ziusudra, tras recibir un aviso de los dioses sobre el diluvio, construyó una gran embarcación para salvar a su familia y a los animales. ¿Qué motivó a los sumerios a registrar esta historia? ¿Era una advertencia para futuras generaciones o una forma de recordar un evento catastrófico? El propio nombre Ziusudra puede ser interpretado como el que ha encontrado la vida. Esto plantea preguntas sobre el simbolismo detrás de su figura. ¿Representa Ziusudra la esperanza de la humanidad en tiempos de crisis? ¿O, por el contrario, es un recordatorio de la fragilidad de la vida ante fuerzas naturales? Cada interpretación añade una capa más al enigma que rodea su existencia. Además, la figura de Ziusudra también se conecta con rituales antiguos que buscaban propiciar la lluvia y la fertilidad de la tierra. En los mitos sumerios, el rey no solo es un sobreviviente, sino un mediador entre los dioses y su pueblo. Podría ser que su relato tuviera un propósito espiritual que trasciende la simple narración de un evento histórico. Los arqueólogos han encontrado referencias a Ziusudra en diversas tablillas y textos antiguos, pero la falta de evidencia concreta sobre su existencia real deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Era un rey de un lugar específico o una figura simbólica representativa de un ideal? La ausencia de registros arqueológicos que confirmen su reinado ha llevado a algunos a especular que podría ser un personaje completamente ficticio. Las historias de Ziusudra no solo han influenciado la literatura y la religión, sino que también han dejado una huella en la cultura popular. Desde películas hasta novelas, su figura ha sido reinterpretada de múltiples maneras. ¿Qué dice esto sobre nuestro deseo de encontrar héroes en tiempos de calamidad? ¿Acaso la humanidad siempre busca refugio en relatos de salvación? En la búsqueda de entender a Ziusudra, también es evidente que su historia refleja una conexión profunda con la naturaleza y los ciclos de la vida. ¿Cómo puede una civilización tan antigua haber capturado la esencia de la resiliencia humana en un relato tan poderoso? Quizás el mito de Ziusudra nos recuerda que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. La proyección de Ziusudra como un ser elegido por los dioses plantea otro dilema. ¿Era un rey con privilegios especiales o su papel era representativo de la responsabilidad de todos los líderes en tiempos difíciles? La forma en que los sumerios configuraron su historia podría estar enseñándonos sobre el liderazgo y la toma de decisiones en momentos críticos. En el fondo, el misterio de Ziusudra nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. ¿Por qué los antiguos sumerios sentían la necesidad de crear un mito alrededor de un rey que sobrevivió a un gran diluvio? Tal vez el relato simboliza la lucha constante de la humanidad por entender el mundo y su lugar en él. A medida que exploramos más sobre Ziusudra, nos encontramos con la pregunta de cómo los antiguos sumerios veían la muerte y la vida después de ella. ¿Era Ziusudra un símbolo de la vida eterna, o su historia es simplemente un recordatorio de que todas las cosas están sujetas a la destrucción? La interpretación de su figura podría cambiar dependiendo de las creencias culturales de cada época. Los relatos sobre Ziusudra también revelan un profundo respeto por la naturaleza y el medio ambiente. ¿Podría ser que sus historias nos enseñan a vivir en armonía con nuestro entorno? A medida que enfrentamos desafíos ecológicos en la actualidad, tal vez sea un buen momento para mirar hacia el pasado y aprender de las lecciones que nos dejaron civilizaciones como la Sumeria. El enigma de Ziusudra continúa inspirando a investigadores y curiosos por igual. Cada nueva interpretación y descubrimiento sobre su figura nos acerca un poco más a desentrañar su verdadero significado. ¿Qué nos depara el futuro en nuestra búsqueda por entender a este rey sumerio? La historia de Ziusudra no solo es un reflejo del pasado, sino también una invitación a seguir explorando los misterios de la humanidad y su relación con lo desconocido. Así, la figura de Ziusudra permanece como un recordatorio de que, aunque las respuestas a nuestros interrogantes pueden ser elusivas, la búsqueda del conocimiento y la comprensión es lo que nos define como seres humanos. En la historia de este rey sumerio, encontramos un eco de nuestras propias luchas y esperanzas en un mundo lleno de misterios.
¿Estamos listos para descifrar el siguiente capítulo de nuestra propia historia? El templo de Eridu es considerado un lugar sagrado, no solo en la historia sumeria, sino en la propia narrativa de la humanidad. ¿Qué lo hace tan especial? Este templo es visto por muchos arqueólogos como uno de los más antiguos del mundo. Un punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? Se ha especulado que no solo servía como un lugar de adoración, sino que también podría haber sido un centro de conocimiento, donde los sumerios reunían sabiduría y prácticas espirituales. Los sumerios, con su increíble capacidad para organizar y construir, levantaron este templo con precisión, utilizando técnicas que aún hoy nos asombran. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo lograron tal hazaña sin la tecnología moderna? El diseño del templo, con sus múltiples niveles y espacios cuidadosamente planificados, refleja un dominio arquitectónico que parece estar más allá de su tiempo. ¿Qué secretos encierran sus muros? La ubicación de Eridu también es significativa. Situado cerca del río Éufrates, este lugar no solo era estratégico desde un punto de vista comercial, sino que también era considerado por muchos como la puerta de entrada al inframundo. ¿Por qué los sumerios eligieron este sitio en particular? Algunos creen que la elección se basó en creencias espirituales profundas, mientras que otros sugieren que podría haber sido por su proximidad a recursos naturales esenciales. Además, el templo fue dedicado a Enki, el dios del agua y la sabiduría. ¿No resulta fascinante que un lugar de culto esté ligado a la búsqueda del conocimiento? Enki es visto como un dios benevolente, una deidad que otorgó a los humanos la sabiduría necesaria para prosperar. ¿Qué lecciones podrían haberse enseñado en este templo sobre la convivencia entre lo sagrado y lo cotidiano? Las excavaciones en Eridu han revelado numerosas tablillas que contienen inscripciones que nos dan pistas sobre las prácticas religiosas y rituales que allí se llevaban a cabo. Sin embargo, la interpretación de estos textos no siempre es fácil. ¿Podrían contener conocimientos que aún no hemos descifrado por completo? La posibilidad de que estas inscripciones guarden secretos sobre la civilización sumeria y su relación con lo divino es intrigante. Algunos investigadores sugieren que el templo de Eridu podría haber sido también un centro de estudios astronómicos. ¿Podrían los sumerios haber utilizado este lugar para observar y registrar los movimientos de los astros? La precisión con la que desarrollaron sus calendarios y su comprensión del cosmos es notable. La conexión entre la religión y la ciencia en Eridu plantea interrogantes sobre cómo los antiguos veían el universo. Este templo no solo fue un centro religioso, sino que también fue testigo de la evolución de la sociedad sumeria. A medida que la civilización fue creciendo, el papel de Eridu cambió. ¿Cómo se adaptó este lugar sagrado a las nuevas realidades sociales y políticas? La historia de Eridu es, en muchos sentidos, un reflejo de la historia sumeria misma, marcada por cambios, desafíos y avances. La influencia del templo de Eridu se extiende más allá de sus muros. Se cree que sus diseños y conceptos arquitectónicos inspiraron la construcción de otros templos en Mesopotamia. ¿Qué legado dejó Eridu en la arquitectura sumeria? Su impacto en la forma en que se construyeron los lugares de culto posteriores resalta la importancia de este sitio en el desarrollo de la civilización. Además, la figura de Enki, asociado con este templo, sigue siendo relevante en la mitología sumeria. ¿Qué simboliza Enki en el contexto de la creación y el conocimiento? Su historia se entrelaza con la narrativa de la humanidad, sugiriendo que la búsqueda del saber nunca ha estado exenta de desafíos y sacrificios. Los arqueólogos continúan desenterrando artefactos en Eridu, lo que sugiere que hay mucho más por descubrir. ¿Qué otros secretos permanecen enterrados bajo el polvo del tiempo? La posibilidad de que nuevas excavaciones revelen información que cambie nuestra comprensión de la historia sumeria es emocionante. A pesar de los avances en la investigación, el templo de Eridu sigue siendo un enigma. ¿Por qué su función espiritual y científica aún no ha sido completamente comprendida? La complejidad de su estructura y la profundidad de su historia nos recuerdan que a veces los misterios perduran, incluso frente a la evidencia y el conocimiento. Las historias asociadas con Eridu son un recordatorio de que la civilización sumeria fue mucho más que sumas y restas.
estaba impregnada de un profundo sentido de lo espiritual y lo intelectual. ¿Cómo influyeron estas creencias en la vida diaria de los sumerios? La intersección entre religión y conocimiento es un tema recurrente que invita a la reflexión. En la actualidad, el templo de Eridu no es solo un sitio arqueológico, es un símbolo de la búsqueda humana de significado y conexión. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Eridu a nuestras propias vidas? La historia de este antiguo templo nos invita a explorar no solo nuestro pasado, sino también nuestras propias aspiraciones y deseos de comprender el mundo que nos rodea. El legado de Eridu trasciende el tiempo y el espacio. Nos muestra que la búsqueda de la verdad y la conexión con lo sagrado son esfuerzos universales que han guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Al final, el templo de Eridu se erige como un testimonio de la curiosidad humana y la eterna búsqueda de respuestas en un universo lleno de misterios. La lista de reyes sumerios es uno de esos documentos fascinantes que parecen sacados de un cuento de hadas, pero que, en realidad, nos ofrecen una ventana a la historia más antigua de la humanidad. ¿Quiénes eran estos gobernantes que, según los textos, reinaron durante miles de años? ¿Es posible que sus relatos tan extraordinarios escondan más de lo que aparentan? En la antigua Sumeria se registraron varios reyes, algunos de los cuales supuestamente gobernaron por más de 100 años. Esta duración es asombrosa y plantea una inquietante pregunta. ¿Realmente pudieron vivir tanto tiempo, o estas cifras son un símbolo de su grandeza y poder, en un mundo donde la vida era corta y peligrosa? ¿Cómo es que estos monarcas se alzaban como figuras casi mitológicas? Cada rey en esta lista no solo era un gobernante, sino también un representante de la voluntad de los dioses. Se decía que su derecho a gobernar venía de un mandato divino. Pero, ¿qué significa esto para la realidad histórica? ¿Podrían ser estos relatos una mezcla de historia y mito, con el propósito de legitimar el poder de aquellos que ocupaban el trono? Los nombres de algunos de estos reyes son familiares para los historiadores, como Gilgamesh, un rey que se convirtió en leyenda. Sin embargo, su figura también plantea interrogantes. ¿Hasta qué punto es un personaje histórico y hasta qué punto es un héroe de la mitología sumeria? Sus hazañas están tan entrelazadas con lo sobrenatural que es difícil separar la realidad de la ficción. Más allá de los nombres y las hazañas, la pregunta que realmente nos intriga es, ¿por qué se registraron estos reinados en primer lugar? La lista de reyes sumerios parece una forma de mantener viva la memoria de una civilización, pero también puede haber sido un esfuerzo por establecer una narrativa de continuidad y estabilidad. ¿Era una manera de recordar a los grandes líderes que habían hecho de Sumeria una potencia? Los arqueólogos han encontrado esta lista en tablillas de barro, un medio que refleja la importancia de la escritura en esta civilización. Pero, ¿cómo se lograba tal precisión en el registro de los años? La falta de registros precisos sobre la cronología de otros eventos históricos sugiere que los sumerios tenían un enfoque especial hacia el tiempo y el liderazgo. ¿Qué conocimientos poseían que les permitieron establecer un sistema tan detallado? Algunos historiadores sugieren que la duración de los reinados podría haber sido un intento de conectar a estos gobernantes con una época dorada que se había perdido. Podrían haber estado utilizando estos relatos para inspirar a las futuras generaciones, dándoles héroes en los que confiar y modelos a seguir. En la lista también se menciona un diluvio que acabó con la civilización anterior, lo que hace que surjan preguntas sobre la relación entre la historia sumeria y otros relatos de diluvios en diferentes culturas. ¿Podría ser que los sumerios estuvieran transmitiendo un mensaje sobre la fragilidad de la civilización? Era un recordatorio de que, a pesar de su grandeza, todo podía perderse en un instante. El misterio se profundiza aún más cuando nos preguntamos sobre la posible influencia de la lista de reyes en las culturas posteriores. ¿Se pudo haber utilizado este formato para contar la historia de otros pueblos? La forma en que los sumerios documentaron su historia podría haber sentado un precedente para cómo las civilizaciones futuras narrarían sus propias historias. Los registros sumerios también incluyen detalles sobre la construcción de ciudades y templos, lo que revela que la administración de la civilización estaba profundamente entrelazada con su religión y su política. ¿Fue esta combinación lo que contribuyó a su estabilidad y prosperidad a lo largo de los siglos?
El enigma de la lista de reyes también invita a la reflexión sobre la interpretación de la historia. Es posible que lo que consideramos como hechos históricos sean, en realidad, narrativas construidas. La historia a menudo se cuenta desde una perspectiva, y los sumerios, al registrar a sus reyes, podrían haber estado escribiendo su propia versión de los eventos. A medida que exploramos más sobre la lista de reyes, nos encontramos con la necesidad de cuestionar lo que sabemos sobre la antigüedad. ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas detrás de estos relatos? La historia de Sumeria es rica y compleja, y cada respuesta plantea nuevas preguntas. Finalmente, la lista de reyes sumerios nos recuerda que el pasado está lleno de misterios que aún esperan ser desentrañados. La búsqueda de la verdad en la historia es un viaje apasionante, lleno de descubrimientos y revelaciones. Y los sumerios, con sus intrigantes relatos, nos brindan un excelente punto de partida. ¿Qué otros secretos nos depara la historia de esta civilización que una vez floreció en las tierras de Mesopotamia? La curiosidad es el primer paso hacia el entendimiento, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. ¿Quiénes fueron los sumerios y qué conocimientos médicos poseían? A pesar de ser una civilización antigua, su legado en la medicina es sorprendentemente avanzado. Los textos sumerios, que han sobrevivido a través de los siglos, revelan una comprensión de la anatomía y la salud que aún deja boquiabiertos a los científicos modernos. Pero, ¿cómo lograron estos antiguos habitantes de Mesopotamia alcanzar tal nivel de conocimiento? En los primeros registros sumerios se pueden encontrar descripciones de tratamientos quirúrgicos que hoy en día podrían considerarse básicos, pero que en su tiempo fueron innovadores. Por ejemplo, se mencionan procedimientos para tratar fracturas y heridas, lo que indica un alto grado de habilidad en el cuidado de traumas. ¿Acaso los sumerios tenían acceso a una comprensión de la anatomía humana que se perdió más tarde en la historia? Los textos también describen una variedad de hierbas y remedios naturales utilizados para curar enfermedades. ¿Te imaginas que algunas de estas prácticas aún se utilizan hoy? El uso de plantas medicinales es un tema actual en la medicina alternativa, y muchos de los remedios sumerios han sido corroborados por estudios modernos. Pero, ¿cómo adquirieron los sumerios este vasto conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas? Se ha descubierto que estos antiguos médicos sumerios llevaban registros meticulosos de sus tratamientos y resultados. Esto sugiere que tenían un enfoque sistemático hacia la medicina, algo que no fue común en muchas culturas posteriores. Podría ser que la medicina sumeria sentó las bases de la práctica médica moderna. Aunque de manera rudimentaria, además de sus conocimientos sobre hierbas y tratamientos, los sumerios también tenían una comprensión sorprendente de la higiene. Sus textos indican que enfatizaban la limpieza y la desinfección, un concepto que no fue ampliamente comprendido en la Europa medieval. ¿Qué llevó a estos antiguos pueblos a desarrollar prácticas que hoy consideramos esenciales para la salud? Una de las figuras más interesantes en la medicina sumeria es el médico conocido como Asipu. Este especialista no solo trataba enfermedades físicas, sino que también se ocupaba de dolencias espirituales. ¿Qué papel jugaba la espiritualidad en el tratamiento médico de la época? La conexión entre cuerpo y mente era fundamental para los sumerios, y su enfoque holístico hacia la curación puede ser una clave para entender su éxito en la medicina. Los sumerios también creían que las enfermedades podían ser causadas por fuerzas sobrenaturales, lo que los llevó a combinar prácticas médicas con rituales y oraciones. ¿Podría ser que esta mezcla de ciencia y espiritualidad hiciera más efectiva su medicina? Aún hoy, muchas culturas alrededor del mundo mantienen esta conexión entre lo físico y lo espiritual en su enfoque hacia la salud. Otro aspecto notable de la medicina sumeria es su énfasis en la prevención. Los sumerios tenían una noción clara de que la salud no solo se trataba de curar enfermedades, sino de prevenirlas. Esto es algo que muchos de nosotros aún estamos tratando de entender en la actualidad. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua comprendiera la importancia de la prevención en la salud? Los sumerios también eran pioneros en el uso de la cirugía. Existen registros de intervenciones quirúrgicas que podrían considerarse extraordinarias para su época, como la trepanación, que consiste en perforar el cráneo para tratar ciertas condiciones. ¿Qué los llevó a realizar procedimientos tan audaces?
La valentía y la curiosidad científica de los sumerios son características que nos inspiran incluso hoy. La influencia de la medicina sumeria se extendió más allá de sus fronteras. Con el tiempo, sus conocimientos fueron absorbidos por civilizaciones posteriores, como los babilonios y los asirios. ¿Por qué crees que estos conocimientos fueron tan valiosos para otros pueblos? La respuesta puede estar en la efectividad de sus prácticas y en la riqueza de su conocimiento, que sentó las bases de la medicina antigua. Los sumerios también desarrollaron una terminología médica que aún se estudia. Sus textos incluyen términos específicos para enfermedades, síntomas y tratamientos, lo que demuestra un nivel de sofisticación en su práctica médica. ¿Cómo lograron establecer un vocabulario tan preciso cuando la mayoría de las culturas contemporáneas aún luchaban por definir conceptos básicos de salud? El legado de los sumerios en el campo de la medicina es innegable. Sus descubrimientos e innovaciones no solo ayudaron a sus contemporáneos, sino que también influenciaron a generaciones futuras en la búsqueda del conocimiento médico. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en sus antiguos textos? La exploración de la medicina sumeria continúa, y cada nuevo hallazgo nos acerca más a desentrañar los misterios de esta fascinante civilización. En resumen, la medicina sumeria es un testimonio del ingenio humano y su capacidad para entender y tratar la salud. Desde sus tratamientos quirúrgicos hasta sus prácticas de higiene y prevención, los sumerios nos dejaron un legado invaluable. ¿Estamos realmente aprovechando todo el conocimiento que nos dejaron, o todavía hay más por descubrir? La búsqueda de respuestas sobre la medicina sumeria y su influencia en la historia de la salud humana es un viaje que apenas comienza. El Enuma Elish, un texto sumerio fascinante, nos ofrece una visión intrigante sobre la creación del mundo. Pero, ¿qué es exactamente este antiguo poema? Es una narrativa épica que describe cómo los dioses, en un caos primordial, dieron forma al universo. Sin embargo, su significado profundo sigue siendo un enigma para muchos. ¿Por qué algunas partes son tan difíciles de interpretar? ¿Qué secretos podrían esconder sus versos? Una de las características más sorprendentes del Enuma Elish es su estructura. A lo largo de sus tabletas se presentan dioses y diosas que luchan entre sí, creando un drama que parece sacado de una obra contemporánea. Pero, ¿qué nos dice este conflicto sobre la visión del mundo de los sumerios? La lucha entre fuerzas opuestas sugiere una comprensión del equilibrio que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Podría ser que los antiguos sumerios estuvieran tratando de enseñarnos algo sobre la dualidad de la vida? El texto no solo se centra en la creación física del mundo. De hecho, también aborda la creación de la humanidad. ¿Por qué los dioses decidieron crear a los humanos? Según la narrativa, los dioses estaban cansados de trabajar y buscaban seres que se encargaran de sus tareas. Es posible que esta idea refleje una crítica social a la carga del trabajo en la sociedad sumeria. Tal vez los sumerios estaban planteando preguntas sobre la naturaleza del servicio y la creación. Los dioses en el Enuma Elish no son meras figuras míticas, representan aspectos del mundo natural. ¿Qué significa que los sumerios hayan personificado ríos, cielos y tierras como deidades? Al hacerlo, ¿estaban reconociendo su dependencia de la naturaleza? Esta conexión con el entorno es un recordatorio de que, aunque avanzamos tecnológicamente, seguimos siendo parte de un sistema mayor. ¿Cuánto ha cambiado nuestra relación con la Tierra desde entonces? Los símbolos presentes en el Enuma Elish son otro aspecto que despierta curiosidad. Algunos versos parecen estar cargados de significados que aún no hemos logrado descifrar completamente. ¿Qué revelan esos símbolos sobre la espiritualidad sumeria? Tal vez nos invitan a explorar conceptos más allá de lo físico, adentrándonos en lo metafísico. La búsqueda de estos significados perdidos podría ser una aventura fascinante para los estudiosos y aficionados por igual. Los relatos del Enuma Elish también son una ventana hacia la cosmovisión sumeria. En un mundo donde el caos y la creación coexisten, ¿cómo influyó esto en su vida diaria? El ciclo de destrucción y renacimiento puede haber moldeado su entendimiento del tiempo y el cambio. ¿Estamos nosotros, en nuestra búsqueda de estabilidad, alejados de esta comprensión tan profunda de la vida? Otro aspecto que destaca en el Enuma Elish es la figura de Marduk, el dios que emerge como el héroe en esta historia. Pero,
¿Qué significa su ascenso al poder? Su victoria sobre las fuerzas del caos no solo establece un orden en el universo, también lo convierte en un modelo de autoridad y liderazgo. ¿Podría ser que los sumerios estuvieran sugiriendo que el verdadero liderazgo implica enfrentar y superar obstáculos? El Enuma Elish no es solo un relato sobre dioses y creaciones, sino también un reflejo de la sociedad sumeria. Las relaciones entre los dioses y su papel en la creación del mundo pueden ser paralelas a las jerarquías sociales que existían. Estamos viendo una representación de cómo los sumerios entendían su propia estructura social y sus interacciones. Esta relación entre divinidad y humanidad podría ser la clave para entender muchos de sus valores. A medida que exploramos el Enuma Elish, también encontramos pistas sobre la historia y la cultura de los sumerios. ¿Qué información histórica se puede extraer de sus versos? Es posible que estos textos sean un eco de eventos reales, transformados en mitos a lo largo del tiempo. La historia de la humanidad siempre ha estado entrelazada con narrativas que dan sentido a la existencia. ¿Cuántas de nuestras propias historias tienen raíces similares? La influencia del Enuma Elish se extiende más allá de Sumer. Este poema ha dejado huella en otras culturas y religiones. ¿Cómo se relacionan las historias de creación en otras tradiciones con las que encontramos en el Enuma Elish? El estudio de estas similitudes puede abrir puertas a un entendimiento más amplio de la experiencia humana. Tal vez, en el fondo, todos compartimos preguntas y anhelos similares. A pesar de su antigüedad, el Enuma Elish sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué podemos aprender de sus enseñanzas sobre el caos y el orden? En un mundo que a menudo parece estar sumido en el desorden, este texto nos recuerda que la creación es un proceso continuo. La búsqueda de la armonía es un viaje en el que todos estamos inmersos. El legado del Enuma Elish también nos invita a reflexionar sobre la interpretación. ¿Cuántas lecturas diferentes puede tener una misma historia? La riqueza de este texto radica en su capacidad para adaptarse a nuevas realidades y contextos. Cada generación puede encontrar su propio significado en estas antiguas palabras. ¿Qué nuevas perspectivas podemos aportar a esta narrativa? Finalmente, el Enuma Elish nos desafía a seguir explorando. Sus versos son un recordatorio de que siempre hay más por descubrir. ¿Qué misterios aún permanecen ocultos en sus líneas? La investigación sobre este texto y otros aspectos de la cultura sumeria no solo alimenta nuestra curiosidad, sino que también nos acerca a nuestros propios orígenes y a la historia de la humanidad. Al final, el viaje hacia el entendimiento de nuestras raíces es, tal vez, el misterio más grande de todos. En el corazón de la antigua ciudad sumeria de Nippur se descubrieron tablillas que han dejado a arqueólogos y astrónomos perplejos. ¿Por qué estos antiguos habitantes parecían tener un conocimiento tan avanzado sobre los cuerpos celestes? Estas tablillas, que datan de hace más de 5000 años, contienen información astronómica de una precisión sorprendente. ¿Cómo pudieron los sumerios observar y registrar fenómenos que hoy en día requieren telescopios modernos? Las tablillas de Nippur no solo presentan datos sobre las posiciones de las estrellas, sino que también ofrecen cálculos sobre eclipses y ciclos lunares. Imagina un pueblo sin las herramientas tecnológicas que hoy consideramos esenciales. Y aún así, lograron prever eventos astronómicos con tal exactitud que sus observaciones siguen siendo válidas hoy. ¿Qué métodos utilizaban para obtener esta información? Un aspecto fascinante es que la astronomía sumeria estaba íntimamente ligada a su religión y mitología. Los sumerios creían que los dioses habitaban las estrellas y sus movimientos eran interpretados como mensajes divinos. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Podría ser que su necesidad de entender el cosmos estuviera impulsada por un deseo de conectar con lo divino? La observación del cielo no era solo ciencia, era espiritualidad, un intento de descifrar el lenguaje de los dioses. Los investigadores han encontrado que los sumerios tenían un profundo entendimiento de los ciclos planetarios. Sabían que Venus era un planeta que aparecía tanto en la mañana como en la tarde, y podían predecir su retorno. Pero, ¿cómo lograron discernir patrones tan complejos? Sin telescopios y con mínimas herramientas, parece casi un milagro que pudieran hacer tales descubrimientos. Algunos sugieren que la observación meticulosa y la documentación constante fueron claves para su éxito.
¿Cuántas generaciones de astrónomos sumerios se habrán dedicado a estudiar el cielo? Además, las tablillas contienen cálculos sobre el año solar, que es de 365 días. Esto es asombroso, considerando que en otras culturas se utilizaban calendarios menos precisos. ¿De dónde obtuvieron este conocimiento? Algunos creen que su comprensión de la agricultura y las estaciones podría haber influido en sus observaciones astronómicas. La conexión entre el cielo y la tierra era fundamental para su supervivencia. El enigma se profundiza aún más cuando consideramos las referencias a cuerpos celestes que no son visibles a simple vista. Los sumerios mencionan estrellas y planetas que no pueden ser observados sin tecnología avanzada. ¿Cómo lograron identificar estos cuerpos? Algunos especulan que tenían un conocimiento intuitivo de las leyes del universo, mientras que otros sostienen que podría haber habido influencias de culturas aún más antiguas. La precisión de las tablillas de Nippur también ha llevado a teorías sobre una posible comunicación con civilizaciones extraterrestres. ¿Es posible que su sabiduría astronómica no solo proviniera de la observación? Esta idea, aunque suena a ciencia ficción, ha sido considerada por algunos investigadores que buscan explicar el sorprendente nivel de conocimiento que poseían. La línea entre lo científico y lo místico se vuelve borrosa en este contexto. En el campo de la ciencia moderna, los descubrimientos sumerios han impactado la forma en que entendemos la historia de la astronomía. Los textos sumerios han sido fundamentales para reconstruir el desarrollo del pensamiento astronómico. Sin embargo, los críticos argumentan que no se puede concluir que los sumerios poseyeran todos los conocimientos que se les atribuyen. ¿Acaso su legado ha sido exagerado por la fascinación moderna con lo antiguo? Las tablillas de Nippur también revelan un sistema de numeración que era único y avanzado. Este sistema les permitió realizar cálculos complejos relacionados con la astronomía. ¿Cómo lograron desarrollar un método de cálculo que se mantuvo relevante a lo largo de los siglos? La respuesta podría estar en su necesidad de precisión para la agricultura, la navegación y la religión. Cada aspecto de su vida estaba entrelazado con el cielo. La conexión entre la astronomía y la religión sumeria también plantea la cuestión de cómo estos antiguos astrónomos influenciaron a civilizaciones posteriores. Muchas de las prácticas astronómicas de los griegos y los egipcios se basaron en conocimientos sumerios. ¿Cuánto de lo que sabemos hoy en día se debe a estos pioneros? La historia de la astronomía podría ser, en parte, una historia de la herencia cultural que se transmitió a lo largo de los siglos. A medida que exploramos las tablillas de Nippur, es difícil no maravillarse por el ingenio humano. La curiosidad innata de los sumerios los llevó a mirar hacia el cielo y cuestionar su lugar en el universo. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en sus escritos? A medida que los investigadores continúan desenterrando más información, el misterio de su conocimiento astronómico puede llegar a ser más claro. O quizás, solo se profundice aún más. Por último, no podemos olvidar que muchas de las preguntas que surgen a partir de las tablillas de Nippur permanecen sin respuesta. La historia de los sumerios es un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, hay mucho que aún no comprendemos sobre los antiguos y su relación con el cosmos. Mientras continuamos explorando estos misterios, es posible que descubramos más sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. ¿Qué otros secretos nos guardan las estrellas? ¿Y qué lecciones podemos aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros? ¿Qué hay detrás de los objetos metálicos encontrados en Ur? Este es un enigma fascinante que ha desconcertado a arqueólogos y científicos durante décadas. Cuando hablamos de Ur, nos referimos a una de las ciudades más importantes de la antigua Sumeria, un lugar que floreció hace más de 4000 años. En este contexto, los objetos metálicos hallados en sus excavaciones no son solo restos de una civilización, sino piezas de un rompecabezas que podrían revelar mucho más sobre el conocimiento técnico de los sumerios. Imagina que entre estos hallazgos se encuentran aleaciones metálicas que no se habían documentado antes. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua lograra crear metales que, hasta el día de hoy, siguen siendo un misterio? Algunos investigadores han señalado que los sumerios parecían tener un conocimiento avanzado de la metalurgia. Pero, ¿qué técnicas empleaban? ¿Tenían acceso a secretos de la naturaleza que han permanecido ocultos para nosotros?
Algunos de estos objetos muestran un acabado increíblemente preciso, algo que no se esperaría de una cultura que vivió hace milenios. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Acaso los sumerios contaban con herramientas o técnicas que han desaparecido en el tiempo? Existen teorías que sugieren que su conocimiento médico y científico iba mucho más allá de lo que nos imaginamos. Pero, ¿es posible que hayan tenido conocimientos de las propiedades de los metales que aún no hemos descubierto? Los metales hallados en Ur incluyen bronce, oro y plata, pero lo curioso es que algunos presentan una combinación de elementos que no se conocían en esa época. ¿Por qué utilizaron estas aleaciones poco comunes? ¿Era parte de un conocimiento secreto transmitido a través de generaciones? Las teorías varían, desde la posibilidad de que los sumerios tuvieran contacto con culturas avanzadas del futuro, hasta la idea de que poseían habilidades innatas que les permitieron dominar la metalurgia de manera excepcional. Las excavaciones en Ur han revelado objetos que no solo son artísticos, sino también funcionales. ¿Para qué utilizaban estos metales? Algunos creen que su uso iba más allá de la simple ornamentación. Tal vez eran parte de rituales religiosos o tenían propiedades especiales en el contexto de la medicina sumeria. La pregunta que surge es si estos objetos eran considerados sagrados y si su creación estaba ligada a creencias espirituales. A medida que profundizamos en el estudio de estos metales, nos encontramos con una serie de preguntas sobre la relación entre la tecnología y la espiritualidad en la Sumeria antigua. ¿Es posible que la búsqueda del conocimiento en la metalurgia estuviera relacionada con un deseo de comprender el mundo divino? Los antiguos sumerios eran profundamente religiosos, y esto podría haber influido en su enfoque hacia la ciencia y la tecnología. Los hallazgos de Ur han llevado a algunos a especular que la civilización sumeria tenía un conocimiento de la química que incluso podría rivalizar con el de hoy. ¿Podrían haber desarrollado procesos de aleación que hoy consideramos modernos? Esta idea abre un abanico de posibilidades sobre lo que realmente entendían acerca de los elementos y sus interacciones. Sin embargo, la falta de registros claros hace que sea difícil llegar a conclusiones definitivas. Las teorías más extremas sugieren que los sumerios podrían haber tenido acceso a tecnología que ha sido olvidada, o que incluso podrían haber sido visitados por seres de otros mundos. ¿Podría ser que esos objetos metálicos sean evidencia de un contacto extraterrestre? Esta noción, aunque suena fantástica, refleja la profunda fascinación que sentimos por el misterio de la historia sumeria. La idea de que una civilización tan antigua pudiera tener conocimientos que hoy nos parecen imposibles es, sin duda, intrigante. No obstante, regresar a lo tangible es esencial. La metalurgia sumeria no solo es un misterio, sino también un testimonio de su ingenio, que otras culturas contemporáneas tenían un dominio similar sobre los metales. A medida que se descubren más objetos y se realizan más análisis, podríamos comenzar a entender mejor no solo la tecnología sumeria, sino también su impacto en civilizaciones futuras. Los objetos metálicos de Ur son solo una parte de un rompecabezas más grande. Su estudio nos lleva a cuestionar la línea entre la ciencia y la magia, entre lo conocido y lo desconocido. A medida que los arqueólogos continúan su labor, la posibilidad de que se revelen más secretos sobre la metalurgia sumeria sigue latente. ¿Qué más nos depara el futuro en este fascinante viaje a través del tiempo? En última instancia, el misterio de los objetos metálicos de Ur no se limita a su composición. Se extiende al entendimiento de cómo los sumerios percibían su mundo y cómo utilizaron los recursos a su disposición. Cada hallazgo es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado enormemente, hay lecciones que aprender del pasado y misterios que aún esperan ser descubiertos. Al adentrarnos más en la historia de la antigua Sumeria, no solo exploramos su legado, sino que también nos enfrentamos a las sombras de nuestro propio conocimiento. Las matemáticas de los sumerios son un verdadero enigma que ha desconcertado a historiadores y científicos por generaciones. ¿Cómo una civilización tan antigua logró desarrollar un sistema numérico tan complejo y preciso? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero nos lleva a explorar la fascinante base 60 que utilizaron. ¿Por qué eligieron esa base en particular? A diferencia de la mayoría de las culturas que optaron por sistemas de base 10, los sumerios decidieron usar el 60, un número que parece tener un significado especial en su cosmovisión.
Este sistema no solo les permitió realizar cálculos matemáticos básicos, sino que también facilitó observaciones astronómicas extraordinarias. ¿Te imaginas poder calcular el tiempo, las estaciones y los ciclos lunares con tanta precisión? Los sumerios lo hicieron, y su legado sigue presente hoy en día. De hecho, muchos de nuestros conceptos modernos de tiempo, como los 60 segundos en un minuto o las 24 horas en un día, tienen sus raíces en este antiguo sistema. Pero, ¿cómo lograron los sumerios este increíble avance matemático? No contaban con la tecnología que tenemos hoy. Sin telescopios ni calculadoras, se basaron en la observación directa del cielo y la naturaleza. ¿Qué tipo de conocimientos y habilidades debieron desarrollar para hacer esto posible? La respuesta puede estar en su profunda conexión con el entorno y su necesidad de comprender los ciclos naturales que regían sus vidas. La precisión de sus matemáticas les permitió, entre otras cosas, construir zigurats, esos impresionantes templos escalonados que aún hoy asombran al mundo. Pero, ¿cómo se las ingeniaron para calcular las proporciones y las medidas necesarias para tales estructuras? La respuesta parece radicar en su dominio de las matemáticas aplicadas, que les permitió abordar problemas de ingeniería con una claridad sorprendente. Otra cuestión intrigante es cómo los sumerios transmitieron sus conocimientos matemáticos. A través de tablillas de arcilla, dejaron un legado que ha llegado hasta nosotros. Pero, ¿qué hacían para enseñar a las nuevas generaciones? Es probable que utilizaran métodos de enseñanza oral y práctica, transmitiendo su sabiduría a través de generaciones. ¿Qué otros secretos podrían haberse perdido en el tiempo debido a la falta de documentación? El sistema numérico sumerio también incluye fracciones, lo que añade otra capa de complejidad. ¿Por qué era crucial para ellos poder dividir y fraccionar? La agricultura y el comercio eran fundamentales en su sociedad, y la capacidad de medir y dividir productos era esencial para su supervivencia. ¿Cuántas decisiones estratégicas dependieron de su habilidad para calcular? A medida que los sumerios se adentraban en el estudio de la astronomía, su sistema numérico les permitió registrar fenómenos celestiales de manera precisa. ¿Qué descubrimientos astronómicos pudieron hacer gracias a su comprensión de las matemáticas? Los ciclos de Venus, por ejemplo, fueron observados y anotados con una precisión que sorprende a los astrónomos modernos. Su capacidad de anticipar eclipses y otros eventos astronómicos les otorgó un estatus casi divino. ¿Y qué pasa con la influencia de este sistema en otras civilizaciones? El legado sumerio se extendió a culturas vecinas como los babilonios y asirios, quienes adoptaron y adaptaron sus conocimientos. ¿Cómo se transformaron estas matemáticas con el tiempo y qué impacto tuvieron en el desarrollo de las matemáticas modernas? La respuesta podría estar en la forma en que estos conocimientos se compartieron a través de rutas comerciales y conquistas, creando un mosaico de ideas que se entrelazan y evolucionan. La pregunta persiste: ¿qué llevó a los sumerios a elegir un sistema de base 60? Algunos sugieren que podría estar relacionado con la cantidad de dedos en las manos y los pies. Si cuentas los dedos de las manos y los pies, obtienes 60, lo que parece un punto lógico. Pero, ¿fue solo eso, o había un significado más profundo detrás de su elección? Quizás la respuesta se encuentra en su rica mitología y su comprensión del universo. A medida que reflexionamos sobre el impacto de las matemáticas sumerias, es interesante notar que su legado no solo se limita a números y cálculos. La forma en que conceptualizaban las matemáticas refleja una visión del mundo interconectada. En su mente, los números no eran solo herramientas, sino que estaban intrínsecamente ligados a su espiritualidad y a su comprensión del cosmos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? El estudio de las matemáticas sumerias nos invita a cuestionar nuestra propia relación con los números. ¿Cómo interpretamos y utilizamos las matemáticas en nuestra vida cotidiana? ¿Podemos aprender algo de la forma en que los sumerios integraron su comprensión matemática con su cultura y espiritualidad? Quizás la respuesta está en encontrar un equilibrio entre la lógica y la creatividad, tal como lo hicieron ellos. A medida que exploramos este fascinante tema, queda claro que las matemáticas de los sumerios son más que un simple sistema numérico. Representan un puente entre lo tangible y lo intangible, entre la tierra y el cielo.
nos muestran que, aunque han pasado miles de años, los misterios de su civilización siguen vivos, invitándonos a descubrir más sobre ellos y sobre nosotros mismos. La búsqueda del conocimiento es, al fin y al cabo, un viaje que nunca termina, y cada respuesta a nuestras preguntas solo lleva a nuevas interrogantes. ¿Qué descubrimientos nos esperan en el futuro? Los mitos sumerios nos hablan de dioses que descendían del cielo en naves resplandecientes. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Podrían estos relatos ser simplemente leyendas o hay un trasfondo más profundo? La idea de que seres divinos llegaron a la tierra desde el cielo plantea muchas preguntas intrigantes. ¿Quiénes eran estos dioses y qué querían de la humanidad? Al examinar los textos antiguos, encontramos descripciones vívidas de estos seres. Se menciona que llegaban en naves brillantes, una frase que hace eco de algo más que simples vehículos. ¿Podrían estas naves ser interpretaciones de tecnología avanzada o tal vez algo más metafórico? La imaginería sugiere un contacto entre lo divino y lo humano, un vínculo que ha capturado la imaginación de generaciones. La figura de los dioses sumerios es fascinante porque no solo eran seres de poder, sino que también estaban íntimamente ligados a la naturaleza y a los fenómenos celestiales. ¿Acaso estos dioses eran representaciones de fuerzas de la naturaleza que los sumerios intentaban comprender? Las historias de sus hazañas nos muestran cómo los antiguos sumerios trataban de explicar su mundo a través de relatos que combinaban lo sobrenatural y lo cotidiano. Existen teorías que sugieren que estos dioses podrían haber sido en realidad visitantes de otros mundos. La idea de que civilizaciones avanzadas podrían haber llegado a la Tierra en el pasado es un concepto intrigante. ¿Podrían haber compartido conocimientos que impulsaron el desarrollo de la civilización sumeria? La posibilidad de extraterrestres en la historia de la humanidad ha capturado la atención de muchos, desde científicos hasta entusiastas de la teoría de los antiguos astronautas. Sin embargo, no podemos ignorar que estas narrativas también pueden ser interpretadas de diferentes maneras. En lugar de ver a los dioses como seres de otros mundos, podríamos considerarlos como símbolos de ideas y conceptos más amplios. ¿Qué pasaría si estos relatos fueran una forma de transmitir enseñanzas sobre la moralidad, la vida y la muerte? Tal vez los sumerios estaban intentando hacer un llamado a la comprensión espiritual en lugar de describir encuentros físicos. Los textos antiguos también nos muestran que los dioses tenían características muy humanas. Sentían celos, amor y rencor. Esto sugiere que los sumerios proyectaron sus propias emociones y experiencias en estas deidades. Así, ¿podría ser que los mitos sobre los dioses descendidos del cielo reflejan más sobre la condición humana que sobre seres divinos? En este sentido, los relatos podrían servir como una forma de explorar la naturaleza humana y sus desafíos. En muchos mitos, la llegada de los dioses estaba relacionada con la entrega de conocimiento y tecnología. Podría ser que estos relatos fueran una manera de documentar una historia compartida de avance y cambio. La idea de que los dioses trajeron la civilización a la humanidad es un tema recurrente en varias culturas. Sin embargo, ¿qué tipo de conocimiento estaban impartiendo? ¿Era tecnología, sabiduría espiritual o ambas? La conexión entre el cielo y la tierra en la mitología sumeria también nos lleva a reflexionar sobre el papel de los astros en su vida diaria. Los sumerios eran observadores astutos del cielo y registraron patrones celestiales con notable precisión. ¿Podría ser que estos dioses estuvieran representando cuerpos celestes y sus influencias en la vida humana? La fascinación por los astros podría haber llevado a la creación de mitos que explicaran su importancia y poder. Otro aspecto intrigante es la diversidad de dioses en la mitología sumeria. Cada uno tenía un rol específico, y sus historias estaban entrelazadas con la existencia humana. ¿Qué nos dice esto sobre la manera en que los sumerios veían su mundo? Quizá la variedad de dioses y sus interacciones reflejan una comprensión compleja de la vida y la naturaleza, mostrándonos que no había un solo camino hacia la verdad. La narrativa de los dioses que bajan del cielo también puede ser vista como una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento y trascendencia. En un tiempo donde la humanidad estaba en sus inicios, estas historias podrían haber proporcionado esperanza y dirección. ¿Qué aspiraciones y sueños estaban plasmados en estos relatos? La búsqueda de respuestas a preguntas existenciales es un tema universal que sigue resonando hoy en día.
El impacto de estos mitos en la cultura sumeria es innegable. Las historias de los dioses formaron la base de su religión y su visión del mundo. ¿Qué legado han dejado estas narrativas en las civilizaciones posteriores? La influencia de la mitología sumeria se puede sentir en muchas culturas modernas, lo que nos invita a considerar cómo los relatos antiguos siguen moldeando nuestra comprensión del mundo. Finalmente, la idea de que los dioses descendieron del cielo sigue siendo un misterio. La historia de los sumerios nos invita a cuestionar nuestras creencias y a explorar lo desconocido. ¿Qué otros secretos nos guardan los antiguos textos sumerios? A medida que indagamos en estos relatos, quizás descubramos no solo la historia de una civilización, sino también un reflejo de nuestras propias preguntas y aspiraciones como seres humanos. La búsqueda de respuestas continúa. Y cada descubrimiento promete abrir nuevas puertas a nuestra comprensión del pasado y, en última instancia, de nosotros mismos. La civilización sumeria ha dejado un legado enigmático que sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y curiosos por igual. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre ellos? La historia de los sumerios está llena de preguntas que, a lo largo del tiempo, nos han desafiado a buscar respuestas. ¿Cómo fue posible que una sociedad tan avanzada surgiera en un entorno aparentemente inhóspito y se convirtiera en la cuna de la civilización? La respuesta a esta pregunta no solo revela el ingenio humano, sino que también nos invita a explorar lo desconocido. A través de los siglos, los sumerios desarrollaron un sistema de escritura que ha sido fundamental para entender su cultura y sus creencias. Sin embargo, ¿por qué hay tantos signos que aún permanecen sin traducir? Esto nos lleva a preguntarnos si hay mensajes ocultos en sus tablillas que podrían cambiar nuestra percepción de la historia. La escritura cuneiforme es un testimonio de su complejidad intelectual, pero también un recordatorio de que, en el fondo, todavía somos estudiantes en la vasta escuela de la humanidad. Las deidades sumerias, como los Anunnaki, representan otra capa de misterio. ¿Eran solo dioses en el sentido tradicional o había algo más en su representación? Las historias sobre su origen y su conexión con el cielo y la tierra nos llevan a considerar cómo estas creencias influyeron en la vida diaria de los sumerios. La forma en que veneraban a estos seres nos ofrece una ventana a sus miedos, esperanzas y anhelos. Pero, ¿qué pasaría si estas deidades fueran más que mitología? El relato del diluvio universal es otro aspecto que despierta nuestra curiosidad. Los sumerios, mucho antes de que se escribiera la Biblia, ya hablaban de un gran diluvio. ¿Podría ser que estas historias compartan un origen común? Este paralelismo entre culturas plantea preguntas sobre la memoria colectiva de la humanidad y cómo las catástrofes moldean nuestras narraciones. La historia de Ziusudra, el rey que sobrevivió al diluvio, es una figura que nos invita a reflexionar sobre la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Los asombrosos logros arquitectónicos de los sumerios, como los zigurats, son otro testimonio de su avanzada comprensión de la ingeniería. ¿Cómo lograron construir estructuras tan imponentes sin la tecnología moderna? Este misterio nos lleva a imaginar un mundo en el que la creatividad y el ingenio humano eran la base de cada logro. La precisión matemática que exhiben estos monumentos es, sin duda, un reflejo de una civilización que valoraba el conocimiento y la ciencia. La astronomía sumeria también es digna de admiración. Sus astrónomos conocían cuerpos celestes que no son visibles a simple vista. ¿Cómo lograron tal conocimiento sin telescopios? Este aspecto de su cultura nos invita a considerar que, tal vez, hay formas de conocimiento que han sido olvidadas con el paso del tiempo. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en las estrellas, esperando ser redescubiertos por las generaciones futuras? El mito de Inanna y su descenso al inframundo es una obra maestra de simbolismo. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la dualidad de la vida y la muerte? Esta narrativa no solo es un relato de aventuras, sino que también puede contener claves sobre la espiritualidad y el entendimiento humano. Nos lleva a preguntarnos si hay verdades universales que han sido transmitidas a través de los siglos, vestidas de diferentes formas en cada cultura. Los sellos cilíndricos sumerios, con sus intrincados grabados, son otro enigma fascinante. ¿Qué historias y significados se esconden detrás de esos complejos diseños? Algunas de estas piezas parecen representar figuras de otros mundos o épocas.
Este aspecto nos lleva a imaginar que, tal vez, los sumerios tenían una visión del cosmos más amplia de lo que podemos comprender hoy en día. ¿Sus relatos fueron un intento de conectar lo terrenal con lo divino? La figura de Ziusudra, ya mencionada, plantea la pregunta de si fue un rey real o un mito. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que los sumerios entendían su historia y su identidad? La línea entre la historia y la leyenda es a menudo difusa, y este caso es un excelente ejemplo de cómo la cultura influye en la narrativa de un pueblo. Nos lleva a cuestionar qué otros personajes históricos han sido transformados por el tiempo en mitos. El templo de Eridu, considerado el más antiguo del mundo, sigue siendo objeto de estudio. ¿Cuál fue su verdadero propósito? ¿Era solo un lugar de culto o también un centro de conocimiento y aprendizaje? Este espacio sagrado se convierte en un símbolo del deseo humano de comprender lo divino y lo desconocido. Nos invita a reflexionar sobre la conexión entre lo espiritual y lo científico en la búsqueda del conocimiento. La lista de reyes sumerios que registra reinados que parecen haber durado miles de años es un enigma en sí misma. ¿Por qué hay discrepancias en los tiempos de estos reinados? Este aspecto nos lleva a cuestionar la forma en que las civilizaciones registran su historia y cómo los mitos pueden influir en nuestra comprensión del tiempo. La historia, entonces, se transforma en un espejo que refleja nuestras propias creencias y percepciones. Los avances médicos de los sumerios son sorprendentes. ¿Cómo lograron desarrollar tratamientos tan complejos en una época tan remota? La medicina sumeria plantea preguntas sobre el conocimiento ancestral y su validez en el mundo contemporáneo. ¿Qué sabiduría hemos perdido con el paso del tiempo y qué nos impide redescubrirla? El Enuma Elish. El poema sumerio sobre la creación está lleno de símbolos que aún no comprendemos por completo. ¿Qué nos dice sobre la cosmovisión sumeria y su relación con el universo? Este texto nos invita a explorar las preguntas fundamentales sobre la existencia y nuestro lugar en el cosmos. A medida que nos adentramos en estos misterios, nos damos cuenta de que la búsqueda de significado es una constante en la historia humana. Las tablillas de Nippur nos ofrecen información astronómica de una precisión sorprendente. ¿Cómo pudieron los sumerios hacer cálculos tan exactos sin instrumentos avanzados? Este aspecto de su cultura nos lleva a imaginar un mundo donde el conocimiento se transmitía de manera oral y práctica. Quizás hay secretos en sus métodos que aún no hemos descubierto y que podrían revolucionar nuestra comprensión de la historia. Los objetos metálicos de Ur, con aleaciones que desafían el conocimiento contemporáneo, son un recordatorio de que la historia está llena de sorpresas. ¿Qué otros artefactos podrían estar esperando a ser encontrados y que podrían cambiar nuestra comprensión de la tecnología antigua? Este misterio nos invita a seguir explorando, a cuestionar lo que creemos saber y a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Finalmente, la idea de dioses que descendieron del cielo en naves resplandecientes nos provoca una reflexión profunda. ¿Qué significan estas visiones para nuestra comprensión de lo divino y lo extraterrestre? A medida que cerramos este viaje a través de los misterios sumerios, es evidente que cada pregunta nos lleva a nuevas interrogantes. Estos antiguos habitantes de Mesopotamia nos han dejado un legado de curiosidad y asombro que sigue vivo en cada uno de nosotros. ¿Qué más descubriremos en el futuro sobre ellos y sobre nosotros mismos? La búsqueda del conocimiento nunca termina y así el legado de los sumerios continúa inspirándonos a explorar lo desconocido.